Dejé a mi esposo perfecto porque me sentía aburrida, y arruiné mi vida. Tú no estás mal, solo estás desperdiciando tu vida. Eso fue lo que me dijo Melissa una noche, entre risas y copas, como si fuera un comentario ligero, de esos que se dicen sin pensar demasiado. Yo me reí en el momento, no porque me pareciera gracioso, sino porque no supe cómo responder sin parecer a la defensiva. Traté de restarle importancia, de dejarlo pasar como una de esas exageraciones típicas cuando alguien está disfrutando su nueva vida. Pero ella no lo dejó ahí. Se inclinó un poco hacia mí, apoyando el vaso en la mesa, y me miró con esa seguridad que tienen las personas cuando creen que están viendo algo que tú no quieres aceptar. Elara, mírate. Casa en los suburbios, rutina todos los días, un esposo predecible, ¿eso es todo lo que tienes que ofrecer? Las demás se rieron, no con maldad, sino con esa complicidad incómoda que te hace sentir expuesta sin que nadie te ataque directamente. Esa noche volví a casa más callada de lo normal. No estaba molesta, tampoco triste, pero había algo que se había quedado conmigo, una incomodidad difícil de explicar, como una idea que no termina de tomar forma pero tampoco desaparece. Cuando entré, Darian estaba en la cocina, con una camiseta vieja y el cabello desordenado, terminando de guardar los platos como hacía casi todas las noches. ¿Cómo te fue?, me preguntó, sin dejar de moverse. Le respondí que bien, nada fuera de lo normal, y él se acercó a darme un beso corto en la frente antes de seguir con lo suyo. Todo era tan familiar, tan estable, tan correcto, que por primera vez en mucho tiempo no me dio paz. Los días siguientes no cambiaron en lo externo, pero algo dentro de mí ya no se sentía igual. La rutina que antes me resultaba cómoda empezó a sentirse pesada, como si estuviera repitiendo lo mismo sin realmente querer hacerlo. Trabajo, casa, cenas tranquilas, conversaciones simples, nada era malo, pero tampoco había algo que me hiciera sentir emocionada, viva o incluso curiosa por lo que venía después. Y lo peor es que empecé a comparar sin darme cuenta. Cada conversación con mis amigas se volvía una lista de cosas que, según ellas, yo no tenía. Libertad, emoción, nuevas experiencias, gente diferente, palabras que antes no significaban nada para mí, pero que poco a poco empezaron a quedarse en mi cabeza. No porque mi vida fuera mala, sino porque ellas la hacían parecer insuficiente. Darian nunca fue un mal esposo, y creo que eso fue lo que más me confundió. Siempre estuvo presente, nunca me faltó el respeto, se encargaba de su parte sin que yo tuviera que pedirlo, y como padre era incluso mejor de lo que yo esperaba. No había grandes problemas, no había discusiones constantes, no había nada que justificara un quiebre real. Pero aún así, algo empezó a cambiar en la forma en que lo veía. Lo predecible que antes me daba seguridad ahora me parecía aburrido, lo estable que antes me daba tranquilidad ahora me hacía sentir atrapada, y esa sensación empezó a crecer sin que yo hiciera nada para detenerla. No se lo decía, no lo hablaba, simplemente lo pensaba, y lo alimentaba cada vez que salía con ellas y volvía a escuchar lo mismo. Una noche, mientras cenábamos como cualquier otro día, me quedé mirándolo más de lo normal. Él lo notó, dejó el tenedor un momento y me miró con una media sonrisa. ¿Qué?, me preguntó, como si fuera algo simple, algo sin importancia. Yo negué con la cabeza y le dije que nada, pero sabía perfectamente que no era nada. Era esa sensación otra vez, esa incomodidad que no tenía una forma clara, pero que estaba ahí, creciendo, ocupando espacio donde antes había calma. Y aunque no lo entendía del todo, aunque no tenía argumentos sólidos ni razones concretas, empecé a sentir que algo no era suficiente, incluso cuando, en realidad, nada estaba roto. Y fue justo eso lo que terminó cambiando todo. No una pelea. No un error. No una traición. Sino una idea, que poco a poco se volvió más fuerte que todo lo demás. Creo que necesitamos separarnos. Cuando lo dije, ni siquiera yo estaba completamente segura de lo que significaba. Pero ya era demasiado tarde para no hacerlo. Actualización 1. Después de que dije eso, el silencio en la mesa se volvió pesado de una forma que nunca había sentido antes. Darian no reaccionó de inmediato, no levantó la voz ni hizo un gesto brusco. Simplemente me miró, como si estuviera tratando de encontrar en mi cara alguna señal de que estaba bromeando o de que no hablaba en serio. Separarnos. ¿Por qué?, me preguntó al fin, con una calma que me incomodó más que cualquier enojo. No supe qué decirle en ese momento. Tenía muchas cosas en la cabeza, pero ninguna que realmente pudiera explicar en voz alta sin que sonara vacía.
Así que repetí lo mismo casi todo el mundo decía, casi como si fuera suficiente. No me siento feliz. Él frunció un poco el ceño, no en molestia, sino en confusión. ¿Pero qué te falta, Elara? Esa pregunta me irritó más de lo que debería, porque en lugar de responderla, me hizo sentir expuesta, como si tuviera que justificar algo que ni yo misma entendía completamente. No es algo que pueda explicarte así, respondí, cortante, desviando la mirada. Solo no quiero seguir igual. Esa fue la primera vez que noté cómo algo cambiaba en su expresión. No era enojo, era algo más silencioso, más contenido. Como si estuviera tratando de sostener la situación sin romperla. Los días siguientes fueron incómodos. No hubo gritos, no hubo peleas grandes, pero todo se volvió tenso. Darian intentaba hablar, buscar momentos para entender, y yo, empezaba a sentirme fastidiada cada vez que lo hacía. Una noche se sentó a mi lado en el sofá, apagó la televisión y me dijo: «Podemos arreglar esto. Si algo no está bien, lo trabajamos. Vamos a terapia, lo que sea necesario». Lo miré, y en lugar de sentir alivio, sentí rechazo. «No quiero arreglarlo». Lo dije más rápido de lo que esperaba, incluso yo me sorprendí al escucharlo. «¿Cómo que no quieres?» «No quiero forzar algo que ya no siento igual». Él guardó silencio unos segundos, procesando eso. «Pero no hemos intentado nada, Elara, no hemos cambiado nada. Solo estás diciendo que te quieres ir». Y ahí fue donde me cerré completamente. Porque eso es lo que quiero. No hubo más conversación esa noche. A partir de ahí, empecé a distanciarme más de forma consciente. Dejé de involucrarme en cosas de la casa, evitaba conversaciones largas, salía más con mis amigas y llegaba tarde sin dar muchas explicaciones. No era que quisiera hacerle daño, pero tampoco me importaba lo suficiente como para evitarlo. Darian, en cambio, seguía intentando. Hacía pequeñas cosas, como siempre. Cocinaba, preguntaba cómo estaba, trataba de mantener cierta normalidad en medio de todo. Y eso, en lugar de hacerme reconsiderar, me molestaba más. «No tienes que actuar como si todo estuviera bien», le dije un día, cuando me preguntó si iba a cenar. Me miró en silencio. «No estoy actuando». «Pues parece». Esa fue la primera vez que noté un poco de cansancio en él. Pero aún así, no reaccionó. No discutió. Y creo que eso fue lo que más me alejó. Porque en mi cabeza, ya había decidido que esto no tenía solución, y cualquier intento suyo solo lo hacía ver, fuera de lugar en mi nueva narrativa. El proceso de divorcio empezó rápido. Más rápido de lo que esperaba. No hubo grandes disputas, no hubo peleas por dinero ni por la casa. Dividimos todo de forma bastante directa, casi fría. Yo me mudé a un apartamento más cerca del centro, algo más pequeño, pero que en ese momento sentía como un símbolo de libertad. Darian se quedó con la casa. También con la custodia principal de nuestro hijo. Y esa fue otra decisión que tomé con una frialdad que ahora me cuesta reconocer. En ese momento lo vi como algo práctico. Mi nueva vida iba a ser más movida, más impredecible, y él era más estable, más organizado, más adecuado para eso. No lo pensé demasiado. O quizás sí, pero decidí no profundizar. El día que me fui, él estaba en la entrada. No intentó detenerme. No dijo nada dramático. Solo me ayudó a bajar unas cajas al carro, como si estuviéramos cerrando algo que ya no tenía vuelta atrás. Antes de irme, se quedó unos segundos en silencio y dijo: «Espero que encuentres lo que estás buscando». No supe qué responder. Así que solo asentí y me fui. En ese momento, sentí algo que interpreté como alivio. Como si me estuviera liberando de algo que me estaba limitando. No miré atrás. Porque estaba convencida de que lo que venía, iba a ser mejor. Y durante un tiempo, lo creí de verdad. Actualización 2. Los primeros días en el apartamento nuevo se sintieron exactamente como yo había imaginado. Silencio, pero no incómodo. Libertad, pero no abrumadora. Podía salir cuando quería, volver a la hora que quisiera, no tenía que dar explicaciones ni coordinar con nadie. Todo giraba alrededor de mí, y durante un tiempo, eso se sintió bien, incluso necesario.
Mis amigas no tardaron en integrarme a su rutina. Ahora sí vas a vivir de verdad. Te hacía falta esto. Prepárate, porque no vas a querer volver atrás. Salíamos casi todos los fines de semana, a veces incluso entre semana. Lugares nuevos, gente nueva, conversaciones ligeras que no requerían profundidad. Me sentía observada, deseada, interesante, cosas que, sin darme cuenta, había dejado de sentir en mi vida anterior. La primera vez que un hombre se me acercó con intención clara, lo noté de inmediato. No era algo que me pasara todos los días antes, o al menos no de esa forma tan directa. Y aunque en otro momento me habría incomodado, esa noche lo interpreté como una confirmación. Esto es lo que me faltaba. Esa idea me acompañó durante semanas. Empecé a salir con diferentes personas, sin compromisos, sin expectativas. Cenas, tragos, conversaciones que empezaban con interés pero que casi nunca pasaban de lo superficial. Todo era fácil, todo fluía rápido, y eso, al principio, me parecía emocionante. Incluso hubo momentos en los que pensé que había tomado la decisión correcta. No tenía que lidiar con rutinas predecibles, no había responsabilidades compartidas, no había esa sensación de estar repitiendo lo mismo todos los días. Cada noche podía ser distinta, cada salida una experiencia nueva. Pero había algo que empezó a aparecer entre todo eso. No fue inmediato. Fue más bien, gradual. Después de algunas salidas, cuando volvía sola al apartamento, el silencio ya no se sentía igual. Ya no era libertad, era vacío. Me encontraba sentada en la cama, mirando el techo, repasando conversaciones que no significaban nada, intentando encontrar en esos momentos algo que justificara lo que había dejado atrás. Y no lo encontraba. Una noche, después de salir con alguien que en teoría era perfecto para ese tipo de vida, seguro, divertido, sin complicaciones, regresé más cansada de lo normal. No físicamente, sino mentalmente. Todo había sido correcto. Pero nada había sido importante. Me miré en el espejo antes de acostarme, y por un segundo, no me reconocí del todo. No en lo físico, sino en la sensación. Como si estuviera interpretando una versión de mí que no terminaba de encajar. Los días siguientes no mejoraron eso. Al contrario, empecé a notar que cada salida necesitaba ser más intensa para sentir lo mismo que al principio. Más gente, más ruido, más distracción. Pero el efecto duraba menos, y el vacío regresaba más rápido. Intenté ignorarlo. Me convencí de que era parte del proceso, que solo necesitaba adaptarme, que tal vez estaba saliendo demasiado de una vida estructurada a una completamente diferente. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso. Había noches en las que, sin querer, pensaba en Darian. No en discusiones, no en problemas, sino en cosas simples. Cenas tranquilas. Conversaciones sin esfuerzo. Esa sensación de estabilidad que antes me parecía aburrida. Y eso me incomodaba. Porque no encajaba con la decisión que había tomado. Así que hacía lo que mejor sabía hacer en ese momento. Lo ignoraba. Salía más. Bebía un poco más. Me rodeaba de gente para no tener que pensar demasiado. Pero el patrón ya estaba ahí. Cada noche terminaba igual. Risas que no se quedaban. Conversaciones que no importaban. Momentos que desaparecían en cuanto llegaba a casa. Y poco a poco, esa sensación que al principio era leve, empezó a hacerse más grande. Más pesada. Más difícil de ignorar. Actualización 3. Hubo un punto donde ya no podía ignorarlo. No importaba cuánto saliera, con quién estuviera o cuánto intentara distraerme, el vacío seguía ahí. Ya no era algo leve ni pasajero, era constante. Se sentía al despertar, se sentía en los momentos de silencio, incluso se colaba en medio de conversaciones donde, en teoría, debería estar pasándola bien. Mis amigas seguían igual. Tienes que soltarte más. Deja de pensar tanto. Esto es normal al principio. Pero para mí ya no se sentía como el principio. Se sentía como algo que no terminaba de encajar, no importaba cuánto lo intentara. Empecé a beber más de lo que solía hacerlo. No al punto de perder el control todos los días, pero lo suficiente como para no tener que pensar demasiado.
Era más fácil reír, más fácil conversar, más fácil fingir que todo estaba bien cuando tenía algo encima. El problema era después. Siempre después. Una noche, en un bar donde el ruido hacía casi imposible pensar, estaba sentada escuchando a una mujer hablar con otra en la mesa de al lado. No les prestaba atención, hasta que dijo algo que me hizo quedarme completamente quieta. Hay gente que deja el 90% que tiene, por el 10% que le falta. No sé por qué esa frase me pegó así. Tal vez por el tono. Tal vez por el momento. O tal vez porque, por primera vez, algo encajó de forma dolorosamente clara. Me quedé en silencio. Las voces alrededor seguían, la música seguía, todo seguía igual, pero yo ya no estaba ahí. Porque en ese instante entendí algo que había estado evitando. No es que mi vida anterior fuera vacía. Es que yo me había convencido de que lo era. Y lo cambié. Por algo que ni siquiera podía sostenerse por sí solo. Esa noche no me quedé mucho tiempo. Volví a casa antes de lo usual, sin hablar con nadie, sin despedirme bien. Me senté en el borde de la cama y, por primera vez desde que me fui, dejé de justificar todo lo que había hecho. Y ahí fue cuando llegó la realidad. Lo que tenía, no era perfecto. Pero era real. Era estable. Era suficiente. Y lo cambié por una sensación. Por una idea. Por algo que ni siquiera sabía explicar. Esa misma semana, le escribí a Darian. No fue un mensaje largo. ¿Podemos hablar? No respondió de inmediato. Y eso, por alguna razón, me puso más nerviosa de lo que esperaba. Antes, él siempre respondía rápido. Siempre estaba disponible. Ahora, no. Cuando finalmente contestó, fue simple. ¿Sobre qué? Esa distancia en el mensaje ya decía mucho. En persona. Aceptó. Nos vimos unos días después. No en la casa. En un lugar neutral. Cuando lo vi, lo primero que noté fue que se veía bien. No feliz de forma exagerada, no cambiado completamente, pero tranquilo. Más centrado. Y eso me descolocó más de lo que esperaba. Nos sentamos frente a frente. Hubo un silencio incómodo al inicio, pero esta vez no lo llené con evasivas. Creo que me equivoqué. Lo dije directo. Sin rodeos. Él no reaccionó de inmediato. Solo asintió levemente, como si ya hubiera considerado esa posibilidad. ¿En qué sentido? En todo. Respiré hondo. Pensé que necesitaba algo diferente, pero lo que tenía era suficiente. Más que suficiente. Silencio. Y ahora, dudé un segundo, quiero intentarlo de nuevo. Ahí levantó la mirada de verdad. No había enojo. Pero tampoco había lo que yo esperaba. El Ara. Esa pausa antes de decir mi nombre me dijo todo. No puedo. Sentí como si algo se me apretara en el pecho. ¿Por qué? Porque ya pasé por eso. Su tono era calmado. Demasiado calmado. Intenté entenderte. Intenté arreglarlo. Y tú no quisiste. No había reproche. Eso lo hacía peor. Pero ahora sí quiero. Negó suavemente. Ahora es distinto. ¿Por qué? Porque ahora no estás volviendo por mí, estás volviendo por lo que perdiste, por lo que te hace falta. Esa frase me dejó sin aire. No es así. Sí lo es. No alzó la voz. No discutió. Solo fue firme. Yo no quiero estar con alguien que me vea como suficiente solo cuando compara. Ahí supe que lo había perdido. No por otra persona. No por tiempo. Sino por lo que había hecho. Nos despedimos sin drama. Pero esa no fue la última vez que lo vi. Unos días después, tomé demasiado. Más de lo que debía. Más de lo que podía manejar. Y terminé frente a su casa, la que fue nuestra casa. No recuerdo bien cómo llegué. Solo recuerdo tocar la puerta, una y otra vez. Darian, abre. Cuando salió,
su expresión cambió de inmediato. Elara, ¿qué haces aquí? No puedes hacerme esto. Las palabras salían mezcladas. Esto no puede terminar así. Vete a casa, dijo, tratando de mantener la calma. El niño está durmiendo. Eso me hizo explotar. Yo soy tu esposa. Ya no. Ya no. No lo procesé. No en ese estado. Lo empujé. No fuerte, pero lo suficiente. No puedes olvidarte de todo. Él dio un paso atrás. No respondió. Solo me miró, diferente. Y eso me dolió más que todo. Elara, para. Pero no paré. No en ese momento. No hasta que vi luces encenderse alrededor. Vecinos, puertas abriéndose y luego. Sirenas. Ahí fue cuando todo me cayó encima de golpe. No solo lo que estaba pasando, sino todo lo que había hecho para llegar hasta ahí. Y por primera vez en mucho tiempo. No tuve forma de justificarlo. Epílogo. No recuerdo todo con claridad de esa noche. Hay partes que se sienten borrosas, como si mi mente hubiera decidido protegerme de lo que pasó después. Pero sí recuerdo lo suficiente como para saber que ese fue el punto más bajo al que he llegado. Las luces. Las voces. La sensación de que todo el mundo estaba mirando. Y Darian, parado frente a mí, sin decir nada, pero con una expresión que no había visto antes. No era enojo. No era tristeza. Era algo más definitivo. Como si ya no quedara nada que decir. La policía llegó rápido. No fue un escándalo exagerado, pero sí lo suficiente para que la situación dejara de ser privada. Me separaron de él, me hicieron preguntas, y en algún momento me sentaron en la acera para que me calmara. Recuerdo bajar la mirada y ver mis manos temblando. No por el alcohol. Por lo que acababa de hacer. Darian habló con ellos con la misma calma de siempre. No levantó la voz, no exageró nada. Solo explicó lo que había pasado, de forma simple, directa. Y eso lo hizo aún más difícil. Porque incluso en ese momento, él seguía siendo la misma persona que yo había decidido dejar. No hubo cargos. No hubo algo que complicara más la situación. Pero tampoco hubo ningún intento de acercamiento después. Nada. Los días siguientes fueron silenciosos. Pero esta vez no era el tipo de silencio que yo había buscado al irme. No era libertad. Era el tipo de silencio que te obliga a pensar, a recordar, a conectar puntos que antes evitabas. No salí. No llamé a nadie. No abrí mensajes. Simplemente, me quedé conmigo. Y ahí fue donde entendí realmente lo que había hecho. No había perdido a Darian en el momento del divorcio. Lo perdí mucho antes. Cuando empecé a ver todo lo que tenía como insuficiente. Cuando dejé de valorar lo que era estable por algo que ni siquiera entendía. Cuando confundí aburrimiento con falta de amor. La frase volvió una y otra vez. Hay gente que deja el 90% que tiene, por el 10% que le falta. Y por primera vez, no fue solo una frase. Fue un reflejo. Pasaron semanas antes de que pudiera salir sin sentir esa presión en el pecho. No fue un cambio rápido ni una transformación inmediata. Fue más bien aceptar, poco a poco, que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Que no todo se puede arreglar con arrepentimiento. Que hay cosas que simplemente se rompen, y se quedan así. No he vuelto a intentar contactarlo. No porque no quiera, sino porque entendí que ya no tengo derecho a hacerlo. Y esa ha sido, probablemente, la parte más difícil de aceptar. No el error, sino la consecuencia. Hoy mi vida es distinta. Más tranquila, sí. Pero también más consciente. Ya no busco llenar espacios con ruido, ni convencerme de que algo falta cuando en realidad no lo entendía bien. He empezado a reconstruirme desde un lugar más honesto, aunque eso implique cargar con lo que hice. No sé si algún día dejará de doler del todo y tampoco cuando reuniré el valor para volver a acercarme a mi hijo, pero sí sé algo que antes no entendía. Que a veces no pierdes lo que te hace falta.
Pierdes lo que no supiste valorar. Y cuando eso pasa, no siempre hay forma de recuperarlo.